Es una de las mujeres más comprometidas en la institución nacional. Ha quedado marcada a fuego por la actitud de vida que ha tenido. Injustamente está siendo olvidada. Hoy, en este programa, en Gloria y Muerte, hablaremos de lo inefable, de Elmira Agustini. Bienvenidos a un nuevo ciclo 2025 de Gloria y Muerte. Nos encontramos aquí en la Sala de los Constituyentes en el Cabildo de Montevideo. Quiero agradecer profundamente a la subdirectora Rosana Carrete por la amabilidad de prestarnos este lugar tan emblemático e histórico del Uruguay para filmar este programa. Me encuentro con un académico con una trayectoria de 50 años de profesión como docente de historia. Ha hecho increíbles aportes a la cultura nacional y vino desde Buenos Aires expresamente para nuestro programa. Con ustedes, el académico historiador Bolívar Baliñas. Bueno, Bolívar. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Siempre es un gusto aportar algo más para la cultura uruguaya. Y algo que quiero dejar claro antes de comenzar esto. Tú has sido siempre esa persona que ha aportado y se ha dedicado a que la cultura no sea olvidada, sino que aportemos y la vayamos ayornando la cultura, que los personajes vuelvan a vivir, que es en el caso de hoy uno de ellos. Es como tu emblema, en realidad, tu forma de estudiar la historia es para que no se pierda, ir tras la verdad. Esa es una parte la que historia justamente, hay un error que se viene acarreando de hace muchos años. Todo el mundo dice, la historia es lo viejo, lo pasado, No, la historia es la seguridad que tenemos si la conocemos de no cometer los mismos errores. La historia son cartas del pasado que llegan a nosotros con una información. Ahora, el que no sabe historia, primero, que no se dedique a la política. Segundo, que no hable de los problemas, porque el conocer historia te abre las puertas y te permite valorar y entender si lo que está pasando es igual, peor o mejor a lo de antes. La historia nos permite ver si lo que estamos haciendo es correcto porque ya lo vivimos. La historia es portadora de mensajes y ahí es donde hay que caer. Con respecto a este programa, justamente, con una figura tan importante y tan emblemática como es Elmira Agustini. Y Elmira es una mujer, he leído y mucho de Elmira, y la mayoría la ponen como, Elmira tuvo una vida trágica. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo más bien que a Elmira la transformaron en una figura trágica. Fue una niña que sufrió, aislada, sola. Claro, porque en aquellos tiempos se estilaba que las familias podían criar, ¿verdad? Claro, la familia era la célula esa en la cual protegía de tal manera al hijo que no salía a estudiar. Claro, hablamos de una familia clase media o burguesa, como es este caso, ¿no? Contrataba maestras, la mamá de ella, y allí la educaba en la casa. Y agregaba piano, música, arte, pero hay un drama detrás de esto. Esta niña no conocía el mundo, lo conocía a través de la lectura, pero la referencia masculina era su padre, su hermano, y la referencia femenina era su madre. Es decir, le habían prohibido casi tener amigos. Y justamente eso es uno de los temas que yo quisiera tocar. ¿Cuál sería el valor histórico para el Uruguay de Elmira Agustini? Bueno, Elmira Agustini primero forma parte de una época que es la generación del 900. ¿Quiénes formaron parte de la generación del 900? Y bueno, grandes poetas y escritores y periodistas como José Enrique Rodó, Herrera y Reisig. Estos personajes forman parte de una época especial. ¿Cómo era esa época? Era una época que vivía mucho el que dirán.
Tengo que actuar así porque si no, descumplo con las normas establecidas. Pero, perdona que te corte, No. pero existía un mundo que realmente funcionaba detrás del otro paralelo. Claro, funcionaban los mundos separados, pero ellos eran acartonados y allí desarrollaban una actividad. Esta niña, que todo el mundo dice, nos azoramos porque era una niña y cómo escribía. Bueno, pero era una gran lectora, leía mucho. Esos eran los puentes que ella tendía desde su soledad al mundo. Y ahí va entendiendo el mundo a través de la lectura. Pero es importante recordar que esta niña, que con 16 años ya comienza a escribir poesías, tuvo prohibido conocer el mundo a través de la amistad. De golpe sí rompe la estructura y entonces sí, vemos que es una niña que incluso es hasta criticada por la sociedad del momento. Era un escándalo que esta niña hablara de sexualidad, de sexo, de liberalismo. ¿Y cómo es posible, desde el punto de vista, desde el hoy, ¿no? Remontándonos a esa época, sin experiencia, ¿cómo pudo escribir todo lo que ella escribió? Bueno, ahí hay un tema muy importante. Una cosa es estudiar la figura de Edelmira Agustini y otra cosa es que deberíamos rescatar los perfiles psicológicos del padre y fundamentalmente del hermano. Aquí yo no soy psicólogo, pero hay que estudiarlo. Es decir, la niña no nació con esa información. Es decir, alguien le proporciona los textos, la lectura y los mecanismos para acceder a llegar a esa información. O sea, estás tratando de decir que fue, digamos, una figura transformada, creada a estímulo por otra persona. Sí, ella tiene la semilla de la literatura y de la poesía, pero indudablemente hay una conducción por parte del padre y por parte del hermano. Incluso lo vemos en el libro rojo que está en Biblioteca Nacional y que lo custodian como es con 7 llaves que nadie lo puede ver ni tocar. Yo he querido ir muchas veces y en el periodo anterior, y jamás pude, parecería como que estaba velado a uno aquello. Bueno, en ese libro los versos de ella no tienen nombre, a excepción de alguno que está escrito a puño y letra del hermano, no de ella. Hasta dónde el hermano tuvo una influencia vital en este personaje. ¿Qué sabemos del hermano de Edelmira? Bueno, es una figura que es misteriosa. Él no está, pero está al principio. Claro. Pero antes de hablar del personaje del hermano, yo creo que hay que, para que el público entienda esto, cómo es la familia de ella, cómo está compuesta y cuáles son los orígenes de esta familia. Ella es una niña que tiene una ascendencia francesa y alemana, indudablemente. La madre es una mujer rígida, como los alemanes, seca, vigiladora, tuteladora, muy celosa de su hija. En cambio, su padre, el esposo de ella, es decir, el padre de Edelmira, era una persona comerciante, abierto, que había heredado de su padre todas las técnicas del comercio. Ojo al gol, que acá tenemos que hacer un pequeño análisis que la gente lo desconoce. Cuando leemos las memorias, los libros y los textos de Edelmira, dice que la familia de Edelmira Agustini tiene una descendencia de la piratería. Y lo dicen así. Y no es correcto esto. No era que fuera descendiente de piratas el abuelo, no. Era corso o corsario. Hay una diferencia básica. El pirata es ilegal. El corsario es alguien que contrata a un Estado para que destruya barcos y se quede con las ganancias. Ese era el abuelo de Edelmira. ¿Por qué se desdibujó tanto? Y bueno, ahora lo llegamos a eso. Y tal es así que en 1805, en la batalla de Trafalgar, el abuelo de Edelmira interviene. ¿Qué fue la batalla de Trafalgar? Fue quizá el más cruento y importante enfrentamiento marítimo que hubo. Se enfrentan Francia y España contra Inglaterra. Triunfa Inglaterra. Y ahí es cuando el abuelo se viene al Río de la Plata. O sea que, como tú bien dices, trae una historia bien detrás profunda.
profunda, para que vean que el hogar de una niña hereda cosas que habitualmente no heredaba otro, ¿no? El padre hereda toda la parte comercial del abuelo, que era este corsario, no pirata, aclaremos, corsario. Y al corsario se le daba lo que se llamaba un permiso de corso, un permiso para atacar naves extranjeras en aguas internacionales. Y con eso se quedaban con el dinero, con las riquezas. Así que el dinero tiene un origen, sí, un poco non santo, diríamos, hoy por hoy. Desde ahí, partiendo de esa base, es la estructura donde ella vive económicamente, Sí. donde se forja. O sea, ahí encontramos una escala de valores distinta al resto. Claro, ¿no? el padre de ella, por ejemplo, que heredó toda la parte comercial de su abuelo, del abuelo de ella, era un gran comerciante. Pero ¿cómo lo conocía la gente en Montevideo? Como usurero. Exacto, es en todos lados lo buscamos y Era un aparece gran así. usurero. No estoy haciendo una crítica de él, era de lo que él vivía. Entonces, en ese mundo se mueve ella, y no digo que sea correcto o incorrecto, porque hay que estar en el momento, en la época, y los análisis tenemos que hacerlos sin apasionamiento, sin ideas preconcebidas, para sacar la verdad del hecho histórico. Pero esa es una realidad. Era considerado un usurero y bueno, esta niña está en ese hogar. Por eso la cuidan tanto, porque hay un dicho nuestro que es verdad, ¿no? El que tiene las hechas, tiene las sospechas. Con esto nos vamos a la tanda y nos volvemos a encontrar en el siguiente bloque. Licenciada Alba Moliterni Ferreira. Contrata la mejor especialista en Derecho Comercial e Internacional Privado. Gran trayectoria en Derecho en Tasaciones. Directora de Capacitación de Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios. Integrante de Comisión Electoral de Asociación Uruguaya de Peritos. También se dictan cursos de capacitación y editora de publicaciones como corredor inmobiliario. Contacto 099 299 604. Les presentamos el libro La tapera de Oribe, escrito por Guzmán Garrido Rosa, un joven investigador de 20 años de edad. Reúne la investigación realizada en la tapera de Ignacio Oribe basada en la detección de metales. En el libro, Guzmán nos relata sobre los más de 300 objetos desenterrados que van desde lanzas, sables y facones hasta monedas de plata españolas y portuguesas. Todo lo encontrado lo ha puesto en exposición también en museos. Gracias al libro, revivió la memoria de un sitio de gran importancia histórica que se encontraba completamente olvidado. Aquellos interesados en obtener el libro a través del número 092912800. Página de Uruguayos ausentes del Uruguay. La página difunde las búsquedas de las personas ausentes en Uruguay. La única forma de contactarse es a través del WhatsApp 091 843 516, con la denuncia radicada. Las publicaciones son gratuitas. Red social Facebook. Página de Uruguayos ausentes del Uruguay. Terapias de regresiones a vidas pasadas. Sanaciones holísticas hipnóticas. Tratamiento de problemas que la persona enfrenta repetidamente en su vida actual. Un nuevo despertar al mañana. Estela Álvarez, especialista en terapias regresivas y tarot en pleno centro de Montevideo. Contacto 096 601 626. Ecoasfalto. Ecoasfalto es un asfalto en frío, súper práctico para bachear calles de asfalto y hormigón en 3 pasos. 1. Se limpia el bache. 2. Se abre la bolsa de ecoasfalto en el bache. 3. Se pasa un camión o auto por encima para compactar y listo. La duración es de 3 años, más de 30.000 baches arreglados en Uruguay, trabajamos con más de 65 municipios e intendencias. Contacto, 099 399 612. Ecoasfalto. Estimado público, volvemos al segundo bloque de Gloria y Muerte y me encuentro hablando con el historiador Bolívar Baliña sobre Delmira Agustini. Bolívar, ¿estamos en riesgo de perder la figura de Delmira Agustini? La respuesta inmediata es sí. Y junto con ella, otros grandes personajes. Esto es inevitable y lo vemos. El caso de José Enrique Rodó es uno de ellos. Y hablábamos fuera de grabación que si hacemos una encuesta, los jóvenes desconocen a los personajes, pero no es problema de los jóvenes. Es que no han sido puestos estos personajes dentro de los programas para ser estudiados y valorados. Entonces, estamos a tiempo, pero los estamos perdiendo. Y el caso de Delmira es uno de ellos. Yo encuentro, y creo que el público estará de acuerdo conmigo, y tú como historiador, que con la visibilidad poca que tiene, digamos, si bien se le entrega un premio, una distinción,
muy reservada para ciertos personajes, pero no hay un busto, no hay un museo, no hay algo. Hay una placa, inclusive, que tú lo mencionaste, charlando fuera de cámaras, que ni se ve, están Sí, no ha habido una preocupación de parte de la sociedad y de la cultura uruguaya para mantener viva la imagen de Edelmira. Es decir, tenemos una calle, sí, pero no tenemos un busto, como decíamos. No la vimos incorporada en nuestras monedas, en nuestros billetes. ¿Qué sería eso? ¿No será que ella habrá sido y sigue siendo cuestionada por haber sido lo que fue? Bueno, acá vamos a tocar un tema que es muy irritante. Es el siguiente. Edelmira fue un personaje que no fue bien mirada por la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia siempre ha tenido, y más en esa época que eran los vaivenes muy complicados, nunca fue bien mirado, ¿no? Por esa manera de pensar que tenía ella, que hoy es común, sería normal. Y ha sido tratada de olvidarla, de correrla. Por otro lado, tenemos aspectos políticos. No olvidemos que en la época el vallismo tuvo una fuerza impresionante. El vallismo quería borrar a Rodó y casi lo borra. Ahí tenemos el problema de que confundimos la política con la cultura. Señores, dejémonos de tonterías. La cultura es una y única, tenemos que defenderla. Tenga el poncho el color que tenga y no el que me gusta a mí. Ese es el error de los políticos castrados que apoyan solamente lo que a ellos les conviene. Señores, esto hay que cambiarlo. A Edelmira hay que resucitarla y darle la vida que tiene el derecho de tener por haber muerto como murió. Cuestiono también, calculo yo, y creo que el público estaría de acuerdo conmigo, en que al no estar tan visible, como tú bien dices, y a lo mejor sea porque expresó su sexualidad una mujer, y que hasta el día de hoy quizás eso también sea cuestionable. Y sí, una de las bases de la sociabilidad, no uruguaya, rioplatense, es el falso machismo. El falso machismo lo tenemos a lo largo de toda nuestra historia. Y claro, ¿cómo va a levantar la voz una mujer en esa época? No era bien visto, pero sí era bien visto por las mujeres. Entonces ahí comienza a florecer esta figura que debíamos rescatarla del silencio y del pasado y traerla y ayornarla hoy en el presente, para tomar de ella lo que nos dejó, que fue brillante. ¿Crees que el final que tuvo Edelmira, que incluso salió en diarios, fue como algo marcando presencia, digamos, como algo que si bien la sociedad no lo veía, pero salió en los diarios, salió su cuerpo, todo, muy violentamente? Ahora, antes de llegar a ese triste final, habría que, en un segundito, para que vea lo que sufrió esta mujer. El noviazgo con Job Reyes fue un noviazgo de 5 años, eso es real. Pero el matrimonio duró 2 meses, también lo sabemos. Pero el día del casamiento, eso es un estudio que hizo el Diario de la Nación Argentina, ella le pide, esto fue transcrito en el Diario de la Nación, le pide a la madre que no se quiere casar. Y la madre le dice que no puede marchar atrás porque estaban todos los invitados a metros para realizar la boda. ¿Quiénes eran testigos de este casamiento? Miren, ni más ni menos que Zorrilla de San Martín. Y cuando se ocurre esta situación de que ella no quiere casarse, le dice a la madre que le pide por favor y llora y le implora, se filtra esta conversación a los invitados y allí el propio Juan Zorrilla de San Martín le dice al cura: cáselos rapidito y que no se descasen jamás. ¿Cómo llegó la información? Y esta mujer llora y no hay caso, se casa. ¿Pero con quién se casa? Se casa con alguien que ella no amaba. Ella sentía atracción física, únicamente atracción física. Y confundió las cosas. Entonces, a partir de ahí, esa historia que ella generó, que tiene, hasta el día de hoy, inclusive, ¿no será como que está discriminada su figura? Ella es lógicamente que sí. Porque no aparece en ningún lugar. Es decir, extraña que han habido, a través de los turnos políticos en Uruguay,
todos los partidos. Y nadie se ha preocupado de la figura de Edelmira. Como que Hay una placa, ¿no? pasó, sí, pero es lamentable ver el lugar donde murió ella, que no hay un homenaje hecho correctamente. Hay un mínimo jardincito ahí, precario, que ni siquiera se mantiene. Pero estamos hablando de un personaje Que hay que mirar inclusive abajo. que si no, hay que bajar la mirada así. De un personaje que dejó una playa de textos para ser estudiado, que nadie se preocupe. Porque además, una figura como ella abrió puertas a otras poetisas. Y bueno, fue el gran puente en su época para que otras mujeres levantaran la voz también. Fue la mujer que se animó, primero, no solamente se animó a casarse con alguien que no era de su estatus social, sino que se animó a divorciar también. La primera mujer. Estas cosas hay que valorarlas. Con el apoyo de Roberto Las Carreras, ¿no? Que también incentivó que se realizara. Entonces, ¿crees que eso influenció en su destino fatal para que su imagen sea tan violentada que hasta saliera su cuerpo en la fotografía en un diario? ¿Te parece que...? Fue terrible porque se expuso esa mujer que había recibido 2 balazos en la cabeza, Es muy fuerte. tirada en el suelo. Y estos lo publicaron. Y la gente veía aquello. No, hoy no lo haríamos esto. Hoy estoy seguro que no se mostraría. En esa época fue el escándalo social, el escándalo cultural. Y hoy por hoy tendremos que rescatar todo eso y darle el lugar que se merece a una mujer que hizo lo que hizo, ¿no? Y la pregunta que, bueno, Andrea Blanqué, una escritora, ella comenta que sí, que fue un femicidio al día de hoy con las palabras actualizadas. ¿Tú crees realmente que fue así? Empecemos un poquito antes. A los escasos 2 meses, ella le dice a la madre que se tiene que divorciar, que no aguanta más. Esas son las palabras de ella. Y cuando se divorcian, acá comienza un capítulo nuevo de la vida de ella. Transforma a su ex esposo en amante. Este hombre, Job, alquila una habitación en el departamento de un amigo en la calle Andes y Canelones, que vendría a ser lo mismo que una palabra que a lo mejor no cae bien, pero la voy a decir. Era el bulín mistongo, era el cotorro donde se encontraban los amantes. Y ahí se encontraban 2 o 3 veces por semana. Que era normal, quizás escondidas, digamos, ¿verdad? En ese momento era un escándalo. Hoy por hoy todo el mundo aplaudiría. Pero en ese momento la mujer rompe esquemas. Se divorcia, pero sigue siendo amante de él. ¿Qué pasó ese día cuando fue el último encuentro? No se sabe. No se sabe si hubo una discusión, si hubo un pacto entre ellos. Se habla de un pacto. Si fue un pacto terrible, en el cual él se ve obligado a pegarle 2 balazos. Quiere decir que el primero seguía viva. Eso es el razonamiento de cualquiera. Y después se pega un tiro en la sien. Muere horas después. Como que lo dejaron morir, ¿no? Hay una versión que corre. Lo que pasa es que en esa época también un balazo en la cabeza, muy difícil que hubiera neurólogos y cirujanos que atendieran, ¿no? A mí me llama la atención lo fuerte de la historia, lo que ella pasó en su historia como mujer, digamos. Yo creo que varias poetisas la tomaron como un referente. Abrió puertas. Pero ¿cómo es posible que la cultura uruguaya no le esté rindiendo el homenaje debido? Vemos que Juana Ibarburu, como tenemos aquí este libro, la vemos en un billete. Sí. O sea, la imagen de ella está potenciada. Pero creo que la vamos a rescatar. Con el aporte, en el caso tuyo, del programa y de otras instituciones, se está rescatando la figura de Edelmira, porque fue un femicidio. No digo que haya sido el primero público. Porque aparte, si nos volcamos a las leyes de ahora o lo que está ocurriendo justamente de frenar los feminicidios que están ocurriendo, ¿qué más mejor de representante como embanderada de lo que ella sufrió? Exacto. ¿Y por qué ella sigue siendo corrida del lado? Eso es lo que no logro entender y quizás la gente se pregunte. Porque sigue la misma teoría de antes, como la alejaron, la aleja. Pero creo que es menos que antes. Ahora se habla de Edelmira. Habría que incluirla, y eso le sugiero a las autoridades de la enseñanza, que la incluyan en los planes de literatura,
que la incluyan y que se analicen, porque, ojo, son poemas que no son fáciles de digerir. Tiene una técnica y un lenguaje que no es para cualquiera. Pero señores, la cultura le va a permitir, si yo le enseño al joven, a entender lo que quiere decir la poetisa. Pero hay que incluirla en los programas de estudio, no mencionarla, incluirla y desarrollar sus textos. Y ahí la vamos a comprender. Es la única manera de rescatarla. Creo que es un valor importante. ¿Crees que es necesario tener un busto, alguna cosa que sea visible? Porque Es que es importante, porque es una referencia. yo insisto con esto porque este programa lo ven muchas personas de la cultura, inclusive del Ministerio de Educación y Cultura. A ver si esto, No cuesta tanto llamar a concurso por un busto a Delmira Agustini. en una plaza, que tantos que se han inaugurado Tantos artistas de primera línea que tiene Uruguay, llamemos a concurso. Lo propone tu programa. Llamemos a concurso para hacer un busto a Delmira Agustini. Porque Rodó tiene, por ejemplo, Sí. pero Delmira no tiene. Bueno, este es el momento. Punto 1. Se crea acá un planteamiento. Llamar a concurso para un busto a Delmira Agustini. Yo creo que con tu capacidad de análisis y que tenemos el privilegio de contar contigo, que has venido expresamente al programa, ¿qué reflexión nos dejarías sobre Delmira Agustini? ¿Qué nos dejó, qué nos aportó y qué seguirá aportándose en un futuro? Delmira Agustini es una voz en una época cerrada, acartonada, presionada por la religión, es una época muy especial. Ella rompe la estructura y grita, pero no grita por ella, grita por todas las mujeres. Grita por la libertad de poder disfrutar de lo que ella tenía, su cuerpo. Bueno, señores, ella expresa que hay que disfrutarlo y vivirlo. Y bueno, ese grito de Delmira, quiero vivir, quiero existir, eso tenemos que entender. El grito de Delmira sigue estando y no va a parar hasta que no le demos el lugar que tenemos que darle, a través de un busto, a través de programas, a través de... no importa, pero ¿cuál es la referencia? Bueno, que Delmira nos deja planteado que tenemos el derecho de vivir y que las mujeres no son un pedazo de carne manejable, no. Son seres humanos con todas las potencias y todas las virtudes. Bueno, ella también defendía sus potencias y sus virtudes. Así fue esposa y luego fue amante. Perfecto. Entonces, respetemos lo que ella quería y démosle el lugar que merece. Bolívar, te agradezco por estar en este programa, haber venido expresamente para... Te conozco hace muchos años, has colaborado con la Ciudad Ilustre de un querido amigo como Miguel Villas Boas, que se fue el año pasado. Otro amigo. Quería obsequiarte este libro de Inés Buchazo, Rosas y Violetas, hablando justamente de mujeres. Lo muestro aquí a cámaras. Ya tengo buenas referencias, pero lo voy a leer De con Juana. mucho gusto, sí. Y también al público informarles que está el libro de la quinta edición de Gus Garrido. Estamos apoyando a este muchacho, que es un escritor nuevo y que está haciendo este libro. Ahora está por una edición también más. Así que te obsequiamos Pero cómo La no. Tapera de Oribe. Todos los textos, para mí, esto es importante y esto que tú estás haciendo de la figura de Delmira sirve mucho. Sigamos adelante y que el personaje no haya sufrido sin sentido. Se entregó de una manera muy especial, se mostró tal cual era. Esto es honestidad, sinceridad, que es lo que le falta al mundo el día de hoy. Le agradezco al público la presencia justo con este programa. Nos volvemos a encontrar en el próximo mes aquí en Gloria y Muerte por Canal 11 de Punta del Este.